Estamos de vuelta aquí en línea2020.com, línea 2020 online. Y ya estamos con Luis Petri. Luis, gracias por acercarte a este humilde espacio gracias a de ustedes Fundación Alameda. Y, un placer. Y bueno, sabemos que has tenido una jornada bastante complicada. Sí, complicada no, lo que pasa es que bueno, tuve que ir a Buenos Aires por el día y volver esta mañana bien temprano en el primer vuelo. Así que me tuve Ese que que es de noche todavía. Claro, me tuve que levantar a las 3:30 de la mañana. Yo lo pierdo. Son cosas que pasan, no hay que quejarse. Pero bien, muy contento. Bueno, gracias de verdad por estar con nosotros. Yo decía en el arranque que, tu idea es la de justamente ser gobernador de Mendoza, pero nuestra idea era de conocerte, conocer a Luis Petri persona, Luis Petri fuera de el ambiente político, el Luis Petri que es mediático, y que seguramente también vamos a hablar un poquito de eso. De lo que quieran, hablamos pero, de lo que pero bueno, la gente te ubica porque has tenido unas sesiones tremendas de buenas batallas en el Congreso de la Nación. Te ubica porque has hecho leyes muy interesantes acá en Mendoza. Y allá también. Y que una de esas también se conjuga con Mendoza, digamos. Sí, claro. Pero el Luis Petri nacido en San Martín, el Luis Petri que terminó en el Nacional, sí, claro. No lo conoce tanto la gente. De ese podemos hablar. No hablo mucho de ese, pero podemos hablar. Bueno, yo nací en una finca, en la finca de mi abuelo, en el año 77, así que ya con eso estoy diciendo todo. Estoy a punto de cumplir 46 años y la verdad que tuve de las infancias de antes, ¿no? Una infancia donde los primeros años viví en la finca, en la bodega, al lado de la bodega de mi abuelo. La historia de mi familia es muy parecida a la historia de todas las familias que vinieron de afuera, ¿no? Que fueron inmigrantes. Mis abuelos llegó de Italia, de Trento, obviamente corridos por la crisis. En esos momentos se vivían hambrunas y pobreza. Mi abuelo, época de guerras mundiales. Claro, previo a la Primera Guerra Mundial. Mi abuelo, un gringo que llegó hasta segundo año de la primaria, supo leer y escribir. Mira, ya la primaria que en segundo año te enseñaba a leer y escribir, ¿no? Hoy por hoy. Y te enseñaba a sumar y tal vez hasta multiplicar. Sí, exactamente, sí, a sumar también, y restar y multiplicar. Y bueno, y producto de la bonanza que se vivía en esa época en Mendoza y en la Argentina, logró tener su finca, logró tener su bodega, y logró fundamentalmente algo que todos los que vinieron de afuera lo tenían grabado a fuego, y era que sus hijos estudiaran. Y así fue como mi papá y sus hermanos todos terminaron con estudios universitarios, pese a que vos fijate, el segundo grado de la primaria. Estudios universitarios, un abogado, otro contador, otro escribano y la mujer docente, porque en ese momento justamente las mujeres se inclinaban mayoritariamente por la docencia. Sí. Fue una costumbre que inclusive vino también un poquito anterior de la mano de Sarmiento, claro, ¿no? Pero que generó en la mujer también primero la necesidad laboral, pero también la idea de servir a las personas en las artes de la enseñanza. Por supuesto, porque en la educación estaba todo. En las aulas, detrás de un pizarrón y unas tizas, decía Sarmiento, se produce el milagro educativo, ¿no? Y vos fijate que producto de las crisis económicas, y la bodega de mi abuelo se tuvo que vender, y prácticamente la historia de mi familia refleja también un poco la historia de las vicisitudes que ha vivido la Argentina. Tuvieron que vender la bodega porque claramente se vivía una fuerte crisis, y yo viví una infancia, soñada, con amigos, con hermanos, en un barrio donde en ese momento se podía salir a andar en bicicleta. Jugabas en las calles. Claro, en el barrio Las Bóvedas, donde nosotros no había jornada extendida. Francisco Mondote. No había jornada extendida, no había... se iba al club,
no habían piletas en las casas en ese momento. Es verdad, entonces, se iba al club. Entonces uno... Yo soy más grande que vos, obviamente, las canas no mienten, pero sí, es verdad, una crianza semejante. Uno de los veranos no en el este, pero sí acá en... Iba al club y andaba en bicicleta por el barrio, jugaba en la canchita de fútbol, no había peligro, no estaba el problema de la inseguridad. Yo recuerdo, era niño y nosotros dormíamos con las puertas y con las ventanas abiertas, con los autos sin ponerles llave. No existían las alarmas. No existían las alarmas. Bueno, ya después empezaron a venir las rejas, empezaron a venir los perros, empezaron a venir las alarmas. Bueno, la Argentina se fue complejizando en materia de seguridad, ¿no? Y estudié toda mi vida en San Martín. Cuando fui a estudiar abogacía lo hice en Santa Fe, me recibí de abogado, me recibí a los 23 años. Pero desde muy chico abracé la vocación por la política, ya a los 14 años, imbuido por mi papá es abogado y mi mamá también. Mi mamá ya falleció, pero ellos me inculcaron el amor por la abogacía y el amor por la política. Mi papá nunca tuvo un cargo público electivo, pero siempre lo hizo con muchísima vocación. Era su hobby, como mi hobby. Yo siempre digo, como mi hobby es cocinar o, por ejemplo, sacar fotos, el hobby de mi papá era hacer política, entonces nos lo inculcó de muy chiquitos y yo a los 14 años empecé a militar en política y a integrar la juventud radical y a involucrarme y a ser fiscal aún sin la edad que exigía la ley. Claro, era de los que se colgaba de los postes para tirar los pasacalles. Totalmente. Hice todo el jardín de infantes, primaria y secundaria dentro del comité radical, digamos. Entonces sí, he colgado cruzacalles, he pintado paredes, he puesto afiches, he hecho absolutamente he repartido boletas. La vocación, digamos, la política ha sido una vocación desde chico, entonces, desde niño, digamos, ¿no? Desde niño, me acuerdo que tenía discusiones muy acaloradas con profesores míos de educación cívica, ¿no? Formación moral y cívica. Claro, ya en segundo o tercer año, viste, yo discutía, pero fíjate qué cosa, me daba, y esto es interesante, me daba un pánico escénico hablar. Esto no lo he contado nunca. Una exclusiva. Te juro, tenía a los 15, 16 años, yo decía, no voy a hablar nunca, esto no es para mí porque yo no puedo hablar en público. Me daba muchísimo nervio, viste, entonces... Bueno, de a poco uno se va soltando, va ganando experiencia, va acumulando kilómetros y millas y después sí, efectivamente después empecé a los 17 años a 16, 17 años a dar mis primeros discursos y de ahí no paré más. ¿Esos primeros discursos fueron también de, por ejemplo, centro de estudiantes? En las épocas, digamos, en las que yo iba al secundario, el centro de estudiantes, si bien era un lugar de iniciación política, no tenía que ver con lo partidario, sí, pero sí estaba muy fuertemente arraigado en las escuelas. Bueno, estábamos en los albores de la democracia, sí, claramente, ¿no? Era muy interesante. Mira, yo centro de estudiantes, la verdad que en San Martín fui a colegios privados y públicos, terminé en un colegio público, en el Nacional. Y en mi vida secundaria no tuve participación en centros de estudiantes. Me hubiese gustado, pero la verdad que no se habían conformado y lo cierto es que yo no participaba. Sí participaba ya en campañas políticas, eso sí. Y en mi vida universitaria tuve una vinculación secundaria, periférica, con el Centro de Estudiantes de Derecho. Ayudaba, daba una mano, pero... nunca tuve una militancia activa a full, muy por el contrario, lo que hacía era, por una cuestión de cercanía ideológica, ayudaba en la fiscalización o participaba de algún encuentro, pero la verdad que yo tenía un mandato muy fuerte de recibirme, de terminar, de dedicar mi tiempo al estudio, y uno cuando está afuera, y esto a mí me pasaba, uno por ahí, viste, dice, bueno, todo el esfuerzo que están haciendo mis padres para que yo estudie, tengo que poner toda mi energía en recibirme lo más rápido posible, viste, y así fue como llegué con 18 años y me fui con 23,
de Hiciste Santa la Fe. carrera en Claro, el tiempo de cursado. hice Digamos, o sea. pero lógicamente dando siempre una mano, porque claramente me parecía importante ayudar a la agrupación, a Franja Morada, en la Facultad de Derecho. Y fue curioso porque yo empecé a militar en el radicalismo en un momento donde el radicalismo estaba de capa caída, porque yo empecé a militar en el radicalismo en el 91. Y vos fijate que en la provincia de Mendoza del 87 al 99 gobernó el justicialismo, Sí. y yo no vi el gobierno nacional, por lo menos desde la militancia activa, no vivencí el gobierno nacional de Raúl Alfonsín. Entonces el primer triunfo radical lo tuve en la Facultad de Derecho de Santa Fe, con Franja Morada, con lo cual lo disfruté, porque en ese momento, yo siempre decía, en ese momento nada hacía suponer que el radicalismo pudiese volver al gobierno, al contrario, todo hacía parecer que el justicialismo ganaba elecciones en la provincia de Mendoza y que era prácticamente imbatible. De hecho, se los llamó el equipo de los mendocinos, no sé si te acordás. Sí, me acuerdo. Y cuando me recibí, ejercí la profesión, ejercí más de 6 años la profesión. Aquí en Mendoza. Sí, acá en Mendoza, claro, en el estudio de mis padres. Y después, cuando fui electo diputado, por una cuestión que me parecía de coherencia y además de congruencia, porque vos no podés ocupar un rol tan importante como es el de legislador y eventualmente también dedicarte a tu actividad privada. Dije, voy a dedicarme full time a la tarea de legislador, y eso fue lo que hice. Y dejaste el estudio. Y dejé el estudio. Ahora, si no me equivoco, vos fuiste también en la época que fuiste electo legislador, también sonó mucho tu nombre porque fuiste muy joven. Fuiste de los más, quizás de los más jóvenes. No el más joven, pero sí, yo fui electo con 28 años. Fui candidato creo que con 27 y fui electo con 28. Y sí, claramente la política, en esos cargos por lo general entran personas más grandes, ¿no? Estaba hasta en esas épocas, digamos, era la general, digamos, quienes mandaban en la política era la gente que había militado y que tenía muchos años de militancia. Sí, el promedio de edad en ese momento en la legislatura provincial era de 50 años, me atrevo a decirte. Le bajaste vos. No, va bien, todo bien, otros jóvenes también, y de hecho estaría buenísimo que ingresen más jóvenes a la política, a cargos legislativos. Me parece que la visión hoy de los jóvenes es trascendental a la hora de tomar decisiones, sea en cargos ejecutivos o en cargos legislativos. Esta visión es importantísima porque están viendo, y me lo dicen a mí en la calle, están viendo que la Argentina se nos viene encima, que el país se nos cae, y además que no se levanta, porque han conocido, han estudiado y han vivenciado tantas crisis, y donde parece que la Argentina está constantemente en un péndulo, ¿no? Donde atravesamos de crisis, no salimos de crisis en crisis. Sí, en realidad, digamos, nos salimos de una y claro, tomamos aire como para y la verdad que regresar en otra. Y la verdad que tenemos un país maravilloso. Imagínate que somos el 8º país en extensión en el mundo, con todos los climas, con diversidad geográfica, con un potencial enorme para desarrollarnos. No solamente, si hablamos, muchas veces cuando se habla del potencial enorme se habla de la minería, ¿no? Y de los recursos mineros que tenemos en nuestra cordillera, pero los recursos marítimos, tenemos recursos. Vos imaginate la cantidad de recursos marítimos que nosotros tenemos, que vienen cientos de barcos pesqueros chinos. Muestran las fotos de cómo claro, que son verdaderas ciudades flotantes, y ingresan en la plataforma continental argentina, la plataforma marítima argentina, más acá de las 200 millas, y terminan saqueando nuestras costas. Y te hablo de eso, y te hablo de la vitivinicultura, te hablo de los limones en Tucumán, te hablo del maní en Córdoba, de la yerba mate, o de las economías del conocimiento. Vos fíjate, tenemos ya más de 9 unicornios en el mundo, empresas que cotizan a más de $1.000 millones de dólares. Bueno, y Mendoza tiene un par.
Bueno, claro, y unicornios no, pero sí tiene empresas del conocimiento muy importantes, muy potentes, que venden sus servicios al exterior, y la verdad que esto habla del talento que tenemos los argentinos. Lo que pasa es que no estamos logrando ponernos de acuerdo respecto del modelo de país que queremos para los próximos 20 o 30 años, y en cómo normalizar este país, porque debe ser uno de los poquitos países del mundo que sigue sin resolver el problema de la inflación, que lo arrastramos hace 70 años, y son problemas que Estados Unidos los tuvo en los 70, Reino Unido lo tuvo en los 80, Israel lo tuvo en los 80, la mayoría de los países tuvieron problemas de inflación, pero hicieron las cosas bien y pudieron superarlo. Y en la Argentina no, en la Argentina es un problema recurrente que es algo... ¿Es un problema político o es un problema técnico, digamos, de lo económico o de toma de decisiones? No, si fuese un problema técnico se resolvería rápidamente. Es un problema político. Es un problema político porque tiene que ver con dos variables. Primero, el tamaño del Estado. Nosotros tenemos un Estado elefantístico, gordo, fofo, muy pesado, con mucho empleado público, con mucha empresa deficitaria, que gasta mucho y gasta mal porque... Claro, porque no solo que gaste mucho. Claro, y entonces para financiar ese Estado, claro, pues puede ser un país nórdico, puede ser claro. Suecia. Para financiar ese Estado, que cuesta caro, la verdad que usamos la tarjeta de crédito, ¿viste? El endeudamiento. Y cuando no usamos la tarjeta de crédito, que es el endeudamiento, elevamos la presión impositiva, queremos impuestos. Y cuando nos cortan el endeudamiento y cuando la presión impositiva llega a límites insostenibles como los que tenemos hoy, recurrimos a la maquinita. Entonces se emite mucho. Siempre hay un mecanismo de financiación adicional. Es que las tres fuentes de financiamiento son endeudamiento, impuestos o emisión monetaria. Y esa emisión monetaria genera inflación. No es que el dólar suba, esto muchas veces se dice y se repite por ahí. Es que se deprecia el valor de la moneda y los argentinos se la quieren sacar de encima y cada vez vale menos. Entonces, no hay que ser imaginativos en esto, hay que copiar las recetas que todo el mundo aplicó para bajar los niveles de inflación. ¿Qué hizo el mundo? Y redujo el tamaño del Estado. Te doy un ejemplo. Tenemos 33 empresas del Estado que tienen un déficit de 5.000 millones de dólares. 5.000 millones de dólares. Tenés que sanearlas, tenés que equilibrar sus cuentas. Esto lo tenés que hacer si no querés seguir emitiendo para cubrir las empresas del Estado tienen que sí o sí dar utilidad, o pueden ser deficitarias si en todo caso justifica su acción. A ver si se entiende un poco a donde quiero ir. ¿Es necesario tener una empresa, por ejemplo, sí o sí que sea de línea aérea y que la gente elija otro medio porque son mejores los vuelos, porque son más cómodos? Mira, Aerolíneas tiene un déficit de 700 millones de dólares anuales. Esto habla de 2 millones de dólares por día. El punto acá es si Aerolínea en definitiva se puede sanear o no se puede sanear. No necesariamente tiene que dar utilidades, pero tampoco debería dar pérdidas. Debería tener un presupuesto equilibrado. Esto es de suma cero, que ni dé pérdidas ni dé utilidades. Y eventualmente actuar en subsidio, digo, en aquellas rutas o en aquellos recorridos en donde vos necesitás ganar en conectividad. Bueno, allí sí vos podés poner alguna ruta o algún recorrido, por ejemplo, sabiendo que esa ruta o ese recorrido va a ser deficitario, y lo compensarás con otra ruta o con otro recorrido rentable. Lo que sucede es que hoy por hoy es una aerolínea que da pérdidas en un contexto de aerolíneas privadas que dan ganancias. Entonces vos decís, si hay aerolíneas privadas que dan ganancias, ¿por qué no copiamos el modelo de gerenciamiento, el modelo de manejo que les posibilita a aerolíneas que no pierden plata, que dan ganancias a sus accionistas, y que son eficientes y que prestan buenos servicios? ¿Por qué no copiamos ese mismo modelo y lo trasladamos a la aerolínea de bandera? Luis, desde el llano, desde la gente común,
muchos advierten que... Yo estoy en el llano, claro. No, bueno, yo no vos ocupo ahora ningún cargo tenés público. cargo, pero digo, la gente que no conoce tanto de política, que no conoce tanto del manejo ni legislativo ni ejecutivo, pero sí advierte algo, que por ejemplo, si gana el radicalismo, cosas que hizo el peronismo se cambian, y cosas si ganó, gobernó el radicalismo y viene el justicialismo, se cambia todo porque esto no es así, porque no lo hicimos nosotros. Digamos, este modelo de política de cambio brusco tiene que ver con no ver un país visto desde el punto de vista estadístico o bien de cuestión de Estado, decir, bueno, vamos a ver este modelo de país para dentro de, como decís vos, 30 años, 20 años. Sí, claramente, hace falta políticas de Estado y para eso hacen falta grandes acuerdos que hoy están ausentes. Hoy hay una grieta y eso es indudable. Y esa grieta no la fomentamos nosotros, esa grieta comenzó con el kirchnerismo y el conflicto con el campo. Siguió con la ley de medios, siguió con las leyes de democratización de la justicia, donde la querían colonizar y tomar por asalto. Es muy difícil ponerse de acuerdo hoy por hoy con el kirchnerismo, porque el kirchnerismo, su obsesión es garantizar la impunidad de Cristina y de todos los funcionarios que están siendo investigados por la justicia por la corrupción de la década saqueada. Entonces, ante esas consignas es muy difícil que nos pongamos de acuerdo. Lo que sí está claro, y al menos yo lo tengo claro, y muchos también lo piensan, es que la salida de la Argentina pasa por exportar, exportar y exportar. Y lo que menos hace este gobierno es fomentar las exportaciones, al contrario, le pone trabas a las importaciones, donde muchos productos que nosotros exportamos hoy requieren de algunos insumos importados, porque pone retenciones, porque no hay tratados de libre comercio como tiene, por ejemplo, Chile. Y fíjate Chile tiene un territorio infinitamente menor al de la Argentina. Sin embargo, si yo te digo que exporta más que la Argentina, ¿vos me crees? Bueno, exporta más. No debería pasar. 97.000 millones de dólares exporta todos los años Chile, mientras que la Argentina exporta 88.000. Y ellos tienen una visión estratégica de hacia dónde tienen que orientar su producción. Porque además, que vos puedas exportar significa que tus empresas son competitivas, porque pueden vender sus productos al exterior. Y esto es muy importante. Fíjate lo que nos pasa en la vitivinicultura, nosotros que nos toca tan de cerca, pues somos la provincia vitivinícola por excelencia. Chile tiene menos hectáreas que Argentina, pero exporta más. Una cosa de locos. Tiene 130.000 hectáreas contra 200.000 de Argentina y termina exportando Chile el 6% del consumo mundial, mientras que Argentina exporta el 3%. Siendo capital también internacional del vino. Claro, y con el prestigio que tienen nuestros vinos, porque nos ha costado horrores. Y es un emblema, el vino es bebida nacional y nos enorgullece, y la República Argentina es reconocida por sus vinos en el mundo. Y está bien que, me meto en un tema político ya que estamos, y lo mencionás, está bien que Mendoza, que maneja, no sé si el 80-90% de la producción vinícola del país, no tenga, por ejemplo, en la Coviar la cabeza. Y yo creo que si vos tenés una provincia que produce el 70, no el 40, no el 30, el 70% de la producción de vinos, claramente tiene que presidir la Corporación Vitivinícola Argentina. No puede ser que presida la Corporación Vitivinícola Argentina una provincia como La Rioja, que produce el 2,5% de los vinos del país. La presidencia no debería discutirse, que tiene que ser para Mendoza. Es una silla que la tiene ganada. Y bueno, esto tiene que ver con la pérdida de protagonismo regional que viene sufriendo la provincia de Mendoza, y la pérdida de competitividad que viene sufriendo también frente a nuestras provincias vecinas, que tienen capacidad de generar empleo, que tienen capacidad de atraer inversiones, y allí es donde yo digo la provincia de Mendoza se está estancando, ¿no? ¿Por qué estamos fallando? ¿Por qué vemos que crece San Juan, que crece Neuquén, que crece inclusive San Luis con menos recursos? No estoy hablando en forma discriminativa, sino que tienen menos recursos efectivos en cuanto a personas, a recursos naturales. De pronto tienen sus buenos recursos, pero Mendoza tiene turismo, tiene minería, digamos, tiene recursos, tiene superficie cultivable, y ellos crecen y nosotros, no sé si no crecemos o estamos estancados, de verdad no lo sé, pero no se nota. Y mira, te pongo un ejemplo. Mendoza es la cuarta provincia en población, pero es la séptima en exportación.
y las exportaciones de vinos vienen bajando. Estábamos en 1.000 millones, ahora nos superamos los 860 millones de dólares anuales, en un contexto de crisis, porque ha habido helada, ha habido piedra, y en donde en el caso de Neuquén por vaca muerta y en el caso de San Juan porque hacen minería, ellos han logrado generar los puestos de trabajo que hoy a Mendoza le faltan, ¿no? Y en el caso de San Luis por la promoción industrial también, porque esto es necesario decirlo. Pero la cuestión es que me parece que lo que nos está faltando, y es lo que yo creo que tiene que venir indispensablemente, es la visión a largo plazo. Esto es, tenemos que pensar la Mendoza no para los próximos 4 años, sino para los próximos 20 años, en donde el próximo gobernador, y espero serlo, si los mendocinos me votan, tiene que empezar obras que quizás yo no vaya a cortar la cinta, que quizás la vaya a cortar el próximo gobernador, pero hay que empezarlas. Mencionabas en algunas otras notas acerca, por ejemplo, de la diferencia con San Juan en la creación, por ejemplo, de diques. Claro, fíjate, en Mendoza hace 20 años que no se construye un solo dique, y en San Juan en 20 años construyeron 3. Construyeron Punta Negra, Caracoles, Tambolares, y vos decís, pero ¿por qué no arrancamos con la construcción de diques? Ni siquiera hemos logrado que se generen inversiones inmobiliarias en potrerillos, ¿no? Pero no solo eso, o sea, nosotros vemos también que, por ejemplo, la gran construcción hídrica del sur, que tanto discusión trajo a nivel nacional, no quedó directamente desechada. Portezuelo del Viento. Mira, Portezuelo del Viento es una obra que viene a reparar los perjuicios que le ocasionó a Mendoza la promoción industrial, ¿no? Y después de un largo juicio que no llegó a sentencia, se acordó la suma de 1.023 millones de dólares en compensación por todo lo que había sufrido la provincia producto de la promoción industrial. Se acordó la realización de una obra, que fue Portezuelo del Viento. En ese momento La Pampa decidió, que se sumó al reclamo de Mendoza, decidió que el gobierno nacional le pagara cash y le pagó 600 millones de dólares. Hoy, a 20 años de ese, o a 18 años de ese convenio que se firmó con la Nación, todavía la obra no se va a realizar, definitivamente, laudó el presidente de la Nación. Y la pregunta que yo me hago, ¿y por qué nosotros, sabiendo que si venía un presidente de un signo político distinto en el 2017, 2018, no le pedimos al presidente de aquel entonces, a Mauricio Macri, que laudara en favor de la provincia? Esto es, ¿por qué no dábamos certeza respecto de la realización de la obra? Entonces, me parece que ahí hay cuestiones que tenemos que realizar, ¿no? Porque claramente se nos abría una oportunidad, porque en ese momento, y no quiero entrar en cuestiones técnicas, pero teníamos mayoría en el COIRCO, producto del apoyo que nos daba Neuquén y la provincia de Buenos Aires, y podríamos, sabiendo que íbamos a tener la resistencia histórica de La Pampa, claro, haber llevado el conflicto a la instancia para que el presidente laudara y cerrara definitivamente la cuestión. Llegó, que quedó ahí en la puerta, porque y terminó laudando a Alberto Fernández, y Alberto Fernández laudó en favor de La Pampa, pero deberíamos haber llevado el conflicto al momento del laudo en la gestión de Macri, y hoy la obra se estaría realizando. O sea, eso es una pérdida que Mendoza la sufre y la va a sufrir. Sí. ¿Cómo ves vos, digamos, los pilares de una provincia en general son educación, salud, seguridad? Uh-huh. ¿Cuál es tu idea Yo creo que hay mucho por hacer. En educación hay que fundamentalmente mejorar la calidad educativa, hay que apostar fuertemente al mejoramiento de la calidad educativa con un aliado insustituible para que esto suceda, para que el milagro del proceso de enseñanza y aprendizaje ocurra en el aula. Tenemos que contar como aliado a los docentes, y las docentes tienen que ser es una pieza clave para mejorar la calidad educativa junto con el cuerpo directivo. Y la otra cuestión que me parece central es la de luchar contra la deserción escolar, que es mucha, y esto tiene que ser una verdadera política de Estado, porque aquel chico que no termina la secundaria, claramente las oportunidades laborales se le reducen, claramente las posibilidades de tener un empleo en negro se le amplifican, o eventualmente de contar con un subsidio del Estado producto de que no encuentra trabajo. A eso te iba a decir, digamos, es una lucha no tanto en la ciudad, pero sí en las periferias de la misma provincia, el poder luchar contra la deserción. Y los que van no van tan convencidos, porque se preguntan esto que decís vos, a ver, ¿de qué me sirve? Bueno, por eso hay que preparar
Con respecto al trabajo, Claro, lo hablábamos, hay que pensar en una educación para el trabajo, esto me parece que es fundamental. La educación secundaria le tiene que dar herramientas al chico que le permitan insertarse rápidamente en el mundo laboral, sea el inglés, sea algún oficio, pero las famosas escuelas técnicas en su momento. Me parece que la educación secundaria hoy tiene que cumplir un rol clave a la hora de darle habilidades que le permitan y recursos que le permitan insertarse en el mercado laboral. Yo citaba un ejemplo, decía, ¿cómo le cambiaríamos nosotros la vida a un chico si desde sala de 4 hasta 5º año en las escuelas públicas le damos inglés? Y ese chico sale de la escuela pública bilingüe y hablando a la perfección inglés. Rápidamente en una provincia que recibe turistas se puede insertar en la gastronomía, en la hotelería, en los servicios turísticos. Y hoy, cuando vos hablas con los empresarios del sector, te dicen muchas veces no podemos tomar porque vienen personas muy preparadas, pero que no saben inglés y para nosotros es un requisito eliminatorio. Claro, fundamental. Sí. Mencionás el turismo y Edgardo en la previa nos hacía un cuestionamiento, decía, yo estoy en desacuerdo en un país que está tan necesitado de trabajo, que cuesta mucho, que muchos miles o millones de personas no trabajan, tiene una cantidad excesiva de feriados, o los feriados puentes, 4 días por mes de promedio de feriados. ¿Cómo lo ves vos a eso? Bueno, hay que revisar cuáles se justifican y cuáles no. Hay que, por ejemplo, quizás el feriado de carnaval para provincias como Corrientes, que tienen tradición en carnavales, o provincias como las del norte, quizás sí se justifique. En una provincia como Mendoza habría que verlo, ¿no? Entonces me parece que hay que revisar toda la política de feriados. ¿Por qué? Porque en la Argentina lo que necesitamos es trabajar, es producir. Y el problema es que muchas veces estos feriados terminan generando un impacto muy negativo porque se pierde mucha plata, porque parás el país, básicamente. Sí. Más allá de que algún sector se beneficie. Turístico puede... Claro, por eso hay que ver, porque en los últimos años la política y los políticos han caído en la tentación de declarar feriado cualquier cosa, ¿viste? Y en algunos casos tiene connotaciones o atractivos turísticos y en otros no. Mencionaba el tema del trabajo y yo creo que a nivel país, pero Mendoza está haciendo como se está notando una parálisis. Bueno, lo ves con persiana cerrada, con mucho negocio de local en alquiler. ¿Cuál sería el motor de cambio para que esto se traduzca en generación de empleo? Mirá, lo dicen los datos. El empleo privado registrado no crece en la provincia en los últimos 10 años. De hecho, ha bajado 2 puntos. Y esto habla a las claras de que hoy por hoy Mendoza no está siendo atractiva para generar inversiones que generen puestos de trabajo. Y ahí es donde nosotros tenemos que revisar qué acciones tenemos que tomar desde el gobierno provincial, bajando carga impositiva. Esto nos permite ser más competitivos y alentando sectores que generan mucha mano de obra. Por ejemplo, el sector agrícola genera mucha mano de obra intensiva. Bueno, el sector agrícola me llama la atención de que hay gente de Mendoza que se va a buscar emigrando posiciones de trabajo y a su vez hay una inmigración interna para venir a trabajar al agro. Bueno, claro, exactamente. Y bueno, cada vez menos. ¿Por qué? Porque ahí hay otro problema, que son los planes sociales. Los planes sociales terminan desalentando la incorporación al mercado formal de trabajo. ¿Por qué? Porque una persona con un plan social puede ganar arriba de los 120.000 pesos y un obrero de viña llega lastimosamente a los 70.000. Y además que el obrero de viña que está registrado, que trabaja todos los días de sol a sol, cuando va a golpear las puertas a un organismo público y pedir algún tipo de asistencia, no la tiene, producto de que está registrado y está blanqueado. Entonces no solo con ellos, me pasó a mí personalmente como docente, decir, bueno, voy a ir al banco a pedir un crédito por alguna circunstancia, presento el bono, me dice no califica ni para castigo divino. No me dijo así, pero en realidad, digamos, no calificaba para un crédito, por ejemplo. Es decir, a ver, una persona con universidad, con trabajo formal, no le da para llegar a fin de mes, como decía vos, tarjetea, y cuando vas a pedir una asistencia no te la dan. Exactamente. ¿Es viable el cambio?
Yo creo que sí, yo creo que es importantísimo para eso. Para eso hay que hacer reformas. Para eso hay que hacer reformas nacionales. Claramente necesitamos un nuevo marco laboral. Necesitamos bajar la presión impositiva. Necesitamos terminar con el problema de la inflación. Esto es clave. Y en la provincia de Mendoza tenemos que mejorar las condiciones que ofrecen otras provincias para erradicar inversiones. Tenemos que ser más competitivos que otras provincias a la hora de erradicar inversiones y dar mucha seguridad jurídica respecto de los marcos normativos. Mencionaba más temprano. Te doy un ejemplo. Te doy un ejemplo. Las economías del conocimiento. Actualmente exportan 6.000 millones de dólares en todo lo que es programación, servicios de software, etcétera, etcétera. En la provincia de Mendoza tenemos muchísimas condiciones para que se radiquen empresas vinculadas a las economías del conocimiento. ¿Por qué? Porque impositivamente estamos bien, porque tenemos recurso humano, porque tenemos 8 universidades, porque tenemos un entorno favorable. Lógicamente, cuando viene una empresa, lo primero que mira es si el entorno es favorable para radicar. Si Mendoza es una provincia muy, muy linda. El problema es que no tenemos ancho de banda garantizado en toda la provincia. Y eso termina siendo un cuello de botella para la erradicación al centro. Exactamente, para la erradicación. Porque cuando vos vas a hablar con las personas del sector, lo primero que te dicen es, la verdad que nuestra empresa, por ejemplo, contrata 150 empleados, pero 10 vienen a trabajar a la empresa y 140 hacen teletrabajo. Y muchas veces en los lugares en donde hacen teletrabajo no tienen el ancho de banda que se necesita para, por ejemplo, sostener una comunicación con otro país, con Estados Unidos o con Europa. Entonces hay que eliminar esos cuellos de botella que existen en muchas actividades y que terminan perjudicando todo su potencial y su crecimiento. Yo creo que Mendoza debería ser el polo tecnológico más importante del interior del país, y hoy no lo es, hoy es Córdoba, pero podríamos serlo tranquilamente si apostamos correctamente y eliminamos todas las trabas que hacen que hoy Mendoza no sea preferida por sobre Córdoba, por ejemplo, ¿no? Y en la vitivinicultura otro tanto. Si tenés un dólar pisado, que esperemos que ahora lo cambien con este dólar que se anunció, si tenés retenciones, si tenés restricción a las importaciones, si te faltan tratados de libre comercio, y lo cierto es que la industria poco puede crecer, ¿no? ¿Ahora es viable un país con 40 tipos de cambio? No, es inviable, es inviable. La verdad que estos son los parches y herramientas que hace el gobierno nacional, producto de que no hay un plan económico hoy. El plan es llegar a las elecciones, es terminar el mandato y no hacer las correcciones que se reclaman y se requieren. Y producto de esto es que en definitiva terminan haciendo devaluaciones selectivas, porque estos distintos tipos de cambio que son devaluaciones selectivas. Devaluás en un sector, más o menos, claro, depende de lo que convenga. Pero vos fijate que esto rompe el principio de igualdad, porque por capricho del ministro de Economía, la vitivinicultura, por ejemplo, hoy sigue teniendo un dólar pisado y no es competitiva. Y mañana le va a dar un tipo de cambio distinto. Y todas las actividades productivas de la Argentina que tienen capacidad exportadora tienen que golpear la puerta para ver si el funcionario le da o no autorizan un cambio distinto. Un tipo de cambio distinto. Eso es una locura. Es una locura. Debería haber un solo tipo de cambio y punto. Luis, te hago una pregunta. Vos sos gobernador, tenés que lidiar con el gobierno nacional, que supongamos no corresponde al radicalismo o a la alianza Cambiemos. Y ves que, por ejemplo, el gobernador de Buenos Aires va a regalar viaje de egresado para todos. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves, digamos, desde tu punto de vista personal, y cómo lo verías como gobernador, digamos, que plata que debería venir para vos, de fondo de coparticipación, vayan a una actividad que no sé si es buena o mala, pero al menos no es tan productiva, sino más bien populista? Lo primero que estaría haciendo como gobernador es plantear una acción judicial reclamando por la discriminación que se le hace a Mendoza. Digo, ya tendríamos que estar nosotros presentando una demanda por todos los recursos que discrecionalmente el gobierno nacional le ha otorgado a provincias como Buenos Aires, postergando a provincias como Mendoza, porque esto viola la coparticipación.
porque esto es una vivada en donde se reparten recursos de acuerdo a la cercanía con el gobierno de turno y en donde a Mendoza se la discrimina. Entonces, yo ya le estaría metiendo una acción, claro, una demanda para compensar por todos los perjuicios a la nación, como hicimos con el caso de la promoción industrial. Segundo, yo no regalaría nunca viajes egresados porque hay que cuidar el mango, porque además hay una falsa creencia con esto de los regalos. Los terminamos pagando todos. Bueno, esta gratuidad que muchas veces te dicen, no, te van a dar gratuitamente los bronceadores, ¿no? O te van a dar gratuitamente tal cosa. Esas políticas públicas... Juguetitos eróticos que salen... Claro, esas políticas públicas que dicen que se enuncian como gratuitas, en definitiva las terminas pagando vos, las termino pagando yo, las termina pagando la gente que nos está viendo en Instagram o que nos está escuchando en la radio, con nuestros impuestos. Entonces, hay ese concepto de gratuidad, hay que desterrarlo definitivamente. Y hay que cuidar el dinero público celosamente. Hay que cuidarlo mucho, digo, no hay que malgastar el dinero público. Yo por ahí veo que despilfarran y hacen compras y hacen licitaciones de catering, de esto, de lo otro. Bueno, yo escuché a un candidato a gobernador, Luis Petri, en un asado, que dijo alguna vez, gastan plata de la que no les corresponde, no de ellos. Pues si fuera con la de ellos quizás no lo harían. Pero claro, gastan, claro, exactamente, hay despilfarro por parte del Estado. Mira, yo te pongo un ejemplo. El Ministerio de la Mujer tiene un presupuesto de 54.000 millones de pesos. 5.000 millones de pesos son para gastos de personal, que tienen 1.000 empleados, 1.000 y pico, 1.048 empleados, para bienes de capital, bienes de uso. Ahora, 49.000 millones, 49.000 de esos 54.000 van a transferencias a organizaciones del sector privado. Y vos no sabés a dónde van. Van como subsidios. Claro, como subsidio a distintas organizaciones. Y esas son cajas de la política. A ver, ¿y dónde está la rendición de cuentas de esos 44.000? Porque bueno, los 5.000 sabemos que van al pago de los salarios, a comprar resmas de papel, a comprarle los sanguchitos a los funcionarios. Podés estar de acuerdo o no en lo que se gasta, pero al menos lo ves. Los 5.000. Ahora, ¿y los 49.000 restantes dónde van? ¿Dónde están esos? Transferencia del sector privado. No hay justificación. ¿Viste? Y vos decís, a ver, ¿qué programas? ¿Qué estás haciendo? Hay que ser muy celosos en la rendición de cuentas. Por eso nos pasa lo que nos pasa, ¿viste? Porque se gasta mucho mal y en definitiva, el Estado te devuelve en bienes públicos de baja calidad porque tenés mala educación, mala seguridad, mala salud, pero te cobra impuestos como si estuvieses en Suiza. Claro. Bueno, tocaste un punto importante, seguridad. Vos sos un experto. Hace poquito en Mendoza hubo un asesinato por un robo que fue muy mediatizado. No estoy justificando o no la acción. Digo, Mendoza va camino a Rosario. Mendoza es distinto al resto del país. ¿Cómo podemos saber, o no saber, pero al menos qué visión tenés vos acerca de la seguridad? Vos que has sido autor de leyes importantes con respecto, por ejemplo, a la seguridad carcelaria, y que por ejemplo, desde el Poder Judicial las vetaron. No fue una ley vetada, digamos, en el Congreso, sino que fue vetada en la acción. Para resolver el problema de la seguridad de Mendoza y también del país hace falta coraje y valentía para enfrentar la delincuencia. En materia de seguridad no se puede ser neutral. O se combate la delincuencia y el delito, o se lo apaña y encubre. Y yo creo que lo que ha faltado a nivel nacional es justamente la decisión de enfrentar al crimen organizado, y hoy lo estamos viendo con el baño de sangre que se está dando en Rosario. Acá en la provincia de Mendoza no tenemos la situación, gracias a Dios, de Rosario, porque no hay disputa de bandas por el territorio. Sí tenemos situaciones de narcotráfico, porque donde hay consumo hay narcotráfico, esto es necesario decirlo, y tenemos que extremar los cuidados para que no ocurra lo de Rosario. Y ahí es donde tenemos que preparar al Estado para que enfrente a los delincuentes, para que baje exponencialmente los robos. Yo te contaba recién, Mendoza tiene la misma cantidad de robos que Santa Fe, y es un flagelo que lo vivimos todos los días los mendocinos, que salimos atemorizados a la calle
sin saber si nos van a robar o no. Es nos van a decir, robar. que digamos, si tenemos la misma cantidad de robos que Santa Fe, en cualquier momento podemos llegar a tener la misma cantidad de Gracias a Dios no tenemos la misma cantidad de homicidios porque, te repito, no hay disputas en el territorio y todavía no hay presencia de sicarios. Pero sí, sin lugar a dudas, en todo lugar en donde hay consumo de droga hay narcotráfico, hay tráfico de droga. Lo que tenemos es que extremar los cuidados. Acá hay que empoderar a la policía, hay que eliminar definitivamente la puerta giratoria, y la política de seguridad tiene que ser una política de Estado en donde tienen que estar alineados los tres poderes: el poder ejecutivo, los jueces y fiscales, y el poder legislativo, y en donde se salga a perseguir a los delincuentes y se les dé una lucha sin cuartel, modificando todas las leyes que haya que modificar y haciendo... Y una vez que estén sancionadas, Sí, que también se cumplan. mirá, hoy se está discutiendo en el país una ley de mi autoría, que se sancionó en la provincia de Mendoza en el 2008, donde fuimos pioneros, colocando o estableciendo la obligación de colocar inhibidores de señal. Todavía no se cumple esa ley. Y a nivel nacional se aprobó en el 2017. Y en Rosario se comprobó que 7 de cada 10 balaceras que se organizan dentro de las casas. O sea que hay una convivencia. Y además que 8 de cada 10 asesinatos se organizan y se mandan a ejecutar desde las cárceles. Quiere decir que son verdaderos call center del delito y son verdaderos espacios de coworking. Y una universidad también del delito, sí, por supuesto. En lo que Entonces, nosotros acá conocemos como angélitos. Entonces hay que dejar de darles privilegios a las personas que están condenadas. Hay que sacarle los celulares, hay que poner inhibidores de señal, y hay que evitar que sigan cometiendo delitos cuando están cumpliendo condena. Luis, para cerrar, tu idea de postulación es firme. Sí, vamos para adelante. ¿Cómo ves este avance, digamos? ¿Lo ves con posibilidades? Pero por supuesto, estoy muy entusiasmado por lo que me dice la gente en la calle, porque sí me alienta, porque me invita a que vaya a su casa, a su comercio, a que lo visite en su departamento, en su emprendimiento. Entonces la verdad que a mí me entusiasma muchísimo las muestras de apoyo, de afecto, y creo que Mendoza necesita resolver todos los problemas que viene arrastrando desde hace mucho tiempo y que no logra resolver, y me parece que muchos mendocinos están reclamando un cambio de políticas y de nombres, y yo quiero gobernar la provincia de Mendoza. Me he preparado para hacerlo, me he preparado para contribuir sustancialmente a resolver el problema de la inseguridad, y si los mendocinos me votan voy a ser el próximo gobernador de Mendoza y voy a venir a este programa. Bueno, eso obviamente, yo ya me siento con eso más que contento. ¿Tenés definida tu fórmula? No, todavía no, es temprano, no la tiene definida nadie, ni siquiera los presidenciables, no la tiene definida ninguno de los... Mira, el PJ, para que te dé una idea, ni siquiera tiene definido el gobernador. Todavía falta, estamos claramente estamos en un proceso y en tu línea, ¿cómo venís en la distribución o en la disputa territorial? Bueno, ¿dónde vas a dar batalla? No, vamos a dar batalla en toda la provincia. Ahora hay elecciones anticipadas donde vamos a participar en algunos departamentos, pero el 11 de junio nos vamos a presentar en todos los departamentos de la provincia, con candidatos propios. Meto una pizquita así, pero Godoy Cruz es un lugar bastante territorializado, por ejemplo, desde el movimiento de Alfredo Cornejo. Difícil, digamos, ¿lo ves viable, por ejemplo, para vos desde tu visión y desde tu interna? Nelson Mandela decía una frase: todo es imposible hasta que se hace, o todo parece imposible hasta que se hace. Y la verdad que no hay elecciones ganadas en las vísperas. Y creo que no hay que subestimar a la gente va a votar de acuerdo a los proyectos, a las propuestas, a las personas. Me parece que los que creen que ya las elecciones están ganadas por las superestructuras y no saben que cada mendocino se va a levantar ese día a votar y va a votar al que le parezca mejor, al que considere más creíble, y además al que le demuestre que puede mejorar sustancialmente la realidad que hoy le toca vivir, que no va a continuar con esto, sino que va a cambiar esta realidad que hoy para la provincia y para el país es adversa. Entonces no hay que subestimar a la gente con la amenaza de la superestructura. La gente sabe, la gente... ¿Este año hay boleta única? Este año hay boleta única O sea que la persona que va
te elige directamente. Exactamente, no vas a tener distintas boletas en el cuarto oscuro, te vas a encontrar con un boletón grande donde vas a tener toda la oferta electoral. Ahí vas a estar. Ahí voy a estar, sin duda. Bueno, espero de verdad, de corazón, poder tenerte como gobernador. Sería un honor para nosotros muy, muy grande. Y ya es un honor y un placer tenerte en este humilde espacio. Te agradezco de verdad el acercarte por favor, a nosotros. Te agradezco infinitamente. Gracias. Nosotros vamos a un corte. Acabamos de estar con Luis Petri, precandidato a gobernador de la provincia de Mendoza. Un lujo que nos damos aquí en Línea 2020 Online. Ya volvemos.